El día de hoy vamos a presentar la sesión mensual del Colegio Mexicano de Ginecología, de ginecólogos dedicados a la colposcopía, COMEGIC, correspondiente a la sesión mensual de agosto. Hoy tenemos un tema de mucha relevancia para todos nosotros como ginecólogos, que es el esquema de monodosis en vacunas para el VPH. Nos acompaña la doctora Carolina Porras y nuevamente bienvenidos a todos. Brevemente vamos a hacer una introducción del tema. Como historia tenemos que la transmisión del virus del papiloma humano se describió desde 1930 por Richard Schoib y en 1981 se aisló el VPH 6 y 11 hasta 1990, donde se describe por PCR y se establece el virus del papiloma humano como un factor de riesgo para cáncer cervicuterino. Sin embargo, en 1999 se identifica que es un factor necesario, más no suficiente para desarrollo de cáncer cervicuterino, donde intervienen otros factores. Y para fines de esta sesión, comentarles que en 2002 iniciaron los estudios fase 1 para monovalente y estudios fase 2 para monovalente y tetravalente. Clásicamente, la mayoría de nosotros conoce estos dos estudios clásicos de Future 1 y 2 para dosis de cuadravalente o Gardasil, y el estudio Patricia para Cervarix o bivalente, publicados en el 2009. En 2014 la FDA aprueba la vacuna nonavalente y en 2016 la CDC reduce las recomendaciones del número de dosis de 3 a 2 dosis, por lo cual en 2022 se plantea una pregunta de si una dosis es suficiente para producir la misma inmunogenicidad. Conocemos que todas estas vacunas de tetravalente, bivalente y nonavalente, en su aprobación del 2006, 2007 y 2014 están autorizadas como vacunas profilácticas para la prevención de la infección contra el virus del papiloma humano. En resumen muy breve, nuestros programas de inmunización en Estados Unidos iniciaron en el 2006, en América iniciaron en el 2019 para América Latina y el Caribe, donde es importante mencionarles que 40 países aplicaron este esquema de inmunización, 31 usaban vacuna tetravalente, 7 bivalente y 1 nonavalente. En México inició en 2012 con el esquema bivalente para mujeres adolescentes en quinto año de primaria y para 11 años en pacientes que no estaban escolarizadas, con un esquema de 3 dosis. En 2014 se modificó el esquema del número de dosis para 2 dosis y para México se incluyeron en las pacientes con infección de VIH 3 dosis para este grupo de pacientes. Sin embargo, como ya comentábamos, el 11 de abril del 2022, la OMS y el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización nos hacen una recomendación de un esquema de monodosis, donde ellos describen 3 grupos de pacientes de 9 a 14 años, de 15 a 20 y de más de 21 años. México realiza una postura igual respecto a este tema, donde se publica en noviembre del 2022 con el asesorado por el Grupo Técnico de Vacunación en México. Hoy en día, por políticas de salud, tenemos estas recomendaciones. Cito textualmente esta información de Secretaría de Salud, donde a partir de noviembre del 2022, del 2023, porque la publicación de la OMS fue en abril del 2022, deberíamos de tener estas recomendaciones, y aclaran y hacen mención a un grupo importante de pacientes con inmunosupresión, donde el esquema sería indicado para 3 dosis. Aquí podemos observar el archivo completo de esta información y el artículo donde podemos tener un poco más de información para México. Por lo tanto, hoy nos planteamos qué evidencias tenemos del esquema de monodosis. Y para esta sesión agradecemos nuevamente la participación de la doctora Carolina Porras, donde la doctora Carolina Porras, ella es directora es microbióloga y es epidemióloga, tiene 20 años realizando investigaciones epidemiológicas y ensayos clínicos,
Actualmente es la directora de investigaciones biomédicas y de la agencia costarricense. Ella participa en el estudio Escudo, donde participan 20,000 mujeres jóvenes, las cuales están evaluando si una dosis de la vacuna contra el VPH puede dar una protección fuerte y duradera contra la misma infección. La doctora tiene un amplio currículum. Doctora Carolina Porras, gracias por aceptar esta sesión para Comejic y para México y Centroamérica. Pues es bienvenida aquí a México, y no sé si podemos iniciar con su presentación. Muchas gracias, doctor. Sí, muchísimas. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Para mí es todo un honor. Y vamos a compartir por acá la presentación. Primero quería contarles qué hacemos en ASIFUNIN. Nosotros somos prácticamente una ONG que tiene más de 30 años, a los cuales hemos dedicado muchísimo esfuerzo a hacer grandes estudios epidemiológicos y ensayos clínicos para buscar las causas en detalle de la infección contra el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino y las formas de prevenir. También hacemos estudios en otros temas, pero hoy nos enfocaremos en el cáncer cervicouterino. Yo soy microbióloga, soy médica, microbióloga y epidemióloga, y les voy a contar un poquito sobre los esquemas alternativos de las vacunas contra el virus del papiloma humano para aumentar el acceso y eliminar el cáncer de cuello uterino. Voy a hacer esto un chiquitito. Okay. Bueno, este es un mapa global sobre dejé de compartir, que ahora no veo la presentación. Va a volver a subir, disculpen. Ahora sí. Bueno, este es un... ¿Sí me confirman que se está presentando? ¿Sí, verdad? Sí, se ve, doctora. Perfecto, ya para confirmar. Bueno, esto es un mapa global sobre la tasa de incidencia, o sea, el número de casos nuevos que se presentan cada año. Estos son datos del 2022. Y para el 2022, en general en el mundo se detectan unos 570 casos nuevos, de los cuales el 90% de las mujeres que mueren a causa de esta enfermedad, como todos sabemos, mueren en los países con los ingresos más bajos. Es decir, esta es una enfermedad muy relacionada a la pobreza y el poco acceso a la salud. En cuanto a cómo se clasifican los virus del papiloma humano, bueno, sabemos que existen más de 200 tipos. De esos, 40 infectan el área anogenital, y de esos 40 hay 12 que se clasifican como carcinogénicos, es decir, son clasificados como el grupo 1 para el ser humano por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS. Y estos 12 tipos, el más carcinogénico es el 16, es conocido por causar cáncer cervicouterino y cáncer en otros sitios anatómicos. Y luego están los otros 11 tipos, para los cuales existe evidencia suficiente de que causan cáncer cervicouterino. Está el tipo 68, para el cual se ha clasificado como probable carcinogénico porque hay limitada evidencia en humanos, pero hay evidencia mecanicista sólida para el cáncer cervicouterino. Bueno. En cuanto a la fracción atribuible a la infección por el virus del papiloma humano en otros sitios anatómicos, podemos ver que especialmente el virus del papiloma 16 causa cáncer en otros sitios anatómicos. Es el agente causal de prácticamente el 100% de todos los casos de ano, del 78% de los casos de cáncer en la vagina, y el 53% de los cánceres en pene, y un 30% de la orofaringe. También produce cáncer de vulva, cavidad oral y laringe. Entonces, en términos de la carga de la enfermedad de estos tipos de cáncer que son atribuibles al VPH en los hombres,
A nivel mundial se diagnostican unos 70.000 casos de cáncer que son asociados al VPH y en las mujeres 624.000. Sí quería recordar que el virus del papiloma 16 es el agente causal en estos otros tipos de cáncer, especialmente el 16, por eso es el más carcinogénico. Sí, es importante hacer un repasito, ¿verdad?, de la historia natural del cáncer cervicuterino, que es lo que nos lleva a esta enfermedad. Pues todos los 12 tipos que son catalogados como carcinogénicos son de transmisión sexual, es decir, las mujeres y los hombres los comienzan a adquirir una vez que inician la actividad sexual, se adquieren bastante pronto luego del inicio de la actividad sexual, especialmente en los primeros 5 años, y el momento que se da la infección, el sistema inmunológico la controla y la suele eliminar en más de un 80% de las personas en los primeros 2 a 3 años de que se adquiere la infección. Si la infección persiste y no es eliminada por el sistema inmunológico, puede progresar y producir precáncer. Luego de que pasan muchos años, esa infección que no es eliminada puede persistir por más años y ese precáncer convertirse en un cáncer y provocar invasión. Es importante recordar que en cualquiera de estos estadios, inclusive en el precáncer, pueden revertir, es decir, esa infección todavía puede eliminarse. Sin embargo, entre más duradera la infección, tiene menos probabilidad de revertirse. Y cada una de estas etapas, por decirlo así, se dan en momentos determinados, por lo general, ¿verdad?, en la vida, en este caso de las mujeres, y podemos ver que en el momento de que está el pico de inicio, o sea, la edad promedio de inicio de la actividad sexual en una población, luego de ahí se da un pico de infección. En este caso, por ejemplo, acá se ve que el pico empieza a subir de infección, empieza a subir a los 15 años, y es bastante alto antes de los 25, pero luego la frecuencia de infección por cualquiera de los tipos de carcinogénicos, en general por cualquier tipo de VPH, comienza a disminuir conforme aumenta la edad. Y esto ocurre porque el sistema inmunológico genera respuesta y también porque va muy asociado al comportamiento sexual, donde la mujer va estabilizando su vida sexual, se casa, etcétera, y tiene menos compañeros sexuales, y esto hace que baje la prevalencia de infección. Luego de pasado ese pico de infección, para aquellas infecciones que se quedan y persisten, eso hace que por ahí de los 35 o 45 años se presente el pico de precáncer. Si esta infección continúa luego de bastantes años, hace que después de los 45, por 50 en adelante, se presente el pico de cáncer. ¿Qué quiere decir? Que entre la infección y la detección de cáncer invasor pueden pasar inclusive 20 años. Este es un grafiquito para mostrarles en sí cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer invasor. El más importante es el tener una infección persistente por el virus del papiloma humano tipo 16. Estos son datos de un estudio de Estados Unidos que se hizo en Kaiser, y lo que muestra es el riesgo de desarrollar NIC3 o más o cáncer en mujeres que tenían una infección prevalente en el momento en que entraron al estudio, que no tenían precáncer y que la siguieron a través del tiempo. Y unos 7 años después, por ejemplo, para la línea roja se ve que el virus del papiloma 16 representa un riesgo acumulado de hasta el 22% de que las mujeres que tienen una infección prevalente con el tiempo desarrollen un NIC3 o cáncer. Luego, el siguiente tipo del virus del papiloma humano que presenta un riesgo aumentado es el 33, pero no llega a ser tan alto como el del virus del papiloma 16. Para el resto de los tipos del virus del papiloma, el riesgo aumenta con el tiempo, pero sí es mucho menor del 10% de riesgo acumulado. Entonces, en conclusión, el principal factor de riesgo es el tener un virus del papiloma 16 que persista por mucho tiempo. Entonces, bueno,
como es una enfermedad, una enfermedad provocada por un agente infeccioso, pues tenemos oportunidades de prevención. En este caso está la prevención primaria, que busca no adquirir, que las mujeres y los hombres no adquieran la infección antes, en el momento en que inicia actividad sexual. Entonces lo que se recomienda es la vacunación antes del inicio de la actividad sexual. En el caso de las mujeres que tienen más de 30 años, lo que se recomienda es que se haga un tamizaje, que se haga la prevención secundaria, utilizando una prueba de alto desempeño, que en este caso lo que se recomienda es la prueba para detectar el virus del papiloma humano. Y para la prevención terciaria, que va más dirigida en detectar, bueno, una vez que se detecta cáncer o cáncer invasor, que las mujeres reciban tratamiento lo antes posible para disminuir al máximo la mortalidad por esta enfermedad. Entonces, ahora que se tiene pues un amplio conocimiento sobre la infección, la enfermedad, y tenemos las herramientas para prevenirlas, esto hace que en el 2018 la Organización Mundial de la Salud invoque a los países a una acción para eliminar el cáncer cervicuterino. ¿Y qué es lo que se pretende? Se pretende que todos los países del mundo lleguen a alcanzar una tasa de incidencia ajustada de menos de 4 casos de cáncer invasor por cada 100.000 mujeres, y cuando los países alcancen esta meta, se consideraría que han eliminado el cáncer cervicuterino. Por supuesto, unos países luego llegarán a esta meta más rápido que otros. Se espera alcanzar la meta por ahí del 2100. Sin embargo, eso es mucho tiempo. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud estableció unas metas que los países deben alcanzar en el 2030, que buscan acelerar esta eliminación, no tengamos que esperar tantos años. ¿Y cómo lo lograríamos? Lo lograríamos de tal forma de que los países cumplan las siguientes metas: que logren vacunar el 90% de todas las niñas, que cuando las niñas llegan a cumplir 15 años, el 90% hayan recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano. La siguiente meta que deben alcanzar es que el 70% de las mujeres mayores de 30 años que hayan recibido a los 35 y a los 45 años hayan recibido una prueba contra el virus del papiloma humano, esto es como prueba de tamizaje, y que el 90% de las mujeres que han sido identificadas con precáncer o cáncer reciban tratamiento y atención clínica apropiada. En cuanto a la prevención primaria, es una de las partes componentes de las metas de eliminación, tenemos que es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Como indicó el doctor, la primera vacuna fue aprobada en el 2006, eso significa que hace ya aproximadamente 20 años, fue aprobada por la FDA, y actualmente hay 6 vacunas preventivas o profilácticas. Tenemos las vacunas bivalentes, es decir, que protegen contra el virus del papiloma 16 y 18, porque están en su formulación los antígenos que protegen contra estas infecciones. Tenemos la vacuna Cervarix, que fue la primera en ser aprobada, que fue en el 2007, y las nuevas, que son Cepolin y Valrinvax. Luego tenemos las vacunas cuadrivalentes, que en su formulación contienen los antígenos contra el virus del papiloma 6, 11, 16 y 18, que serían la vacuna Gardasil, que fue la que aprobaron en el 2006, y la vacuna Cepavax, que es nueva. Y una de las, otra que es bastante reciente, que es la vacuna no navalente, la Gardasil 9, protege contra el 6, el 11, el 16 y el 18, pero adicionalmente contra otros 5 tipos de VPH carcinogénicos. Recordemos que estas vacunas son preventivas, son para prevenir las infecciones que no se han adquirido, y consisten en la proteína L1 de cada uno de estos virus de papiloma. Por ejemplo, el virus de papiloma 16, que se autoensambla y forman cápsides vacías, es decir, forman partículas semejantes al virus, que es como ver esto, solo formadas por la proteína L1 que se autoensambla. Todas estas vacunas protegen de manera similar contra
cáncer cervicuterino, y todas son recomendadas, cualquiera de estas es recomendada por la OMS, y ofrecen protección similar porque todas contienen en su formulación protección contra el 16 y contra el 18. Todas estas vacunas son aprobadas, han sido aprobadas, y la indicación de la etiqueta es que se apliquen en 2 dosis. ¿Cómo está? Sí, el mundo en cuanto a la introducción de la vacuna del virus del papiloma humano en los programas nacionales. Recordemos que los programas nacionales deben priorizar la vacunación de las niñas de 9 a 14 años, y en este momento 141 países ya han incluido la vacuna en sus programas nacionales. La gran mayoría de los países, pues bueno, en América, porque se compran las vacunas a través de la OPS, pero podemos observar en este mapa que los países donde sabemos que mueren más del 90% de las mujeres a causa de enfermedad son precisamente los países que no están vacunando, y es los países más densamente poblados. Entonces, eso hace que, a pesar de que 141 países de los 187 que se incluyen en la OMS, eso hace que solo 2 de cada 3 niñas viven en países que no tienen incluida la vacuna en su programa nacional. Y esto hace un gran problema para que los países en sí, a nivel mundial, se logre alcanzar las metas de eliminación, porque a pesar de que es una vacuna que tiene más de 20 años de estar aprobada, pues es una vacuna costosa, se aprobó inicialmente un esquema de 3 dosis, lo que dificultaba toda la parte logística de vacunar en adolescentes con 3 dosis. Luego se bajó a 2 dosis, todavía la logística sigue siendo complicada, y esto ha hecho que en muchos países no se haya logrado introducir, y además de que ha habido desabastecimiento de la vacuna. Por esta razón ha habido mucha presión para evaluar si una sola dosis de la vacuna protege igual de bien que 2 o 3 dosis de la vacuna. Y ahora les voy a mostrar la evidencia que existe sobre la protección que brinda una dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Quisiera empezar por mostrarles el estudio que origina todo este hallazgo. Este es un estudio que hicimos acá en Costa Rica en el 2004. Este estudio es un estudio de fase 3 que inició antes de que la vacuna fuera aprobada. Fue financiado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, y bueno, lo hicimos acá en una provincia de Costa Rica que se llama Guanacaste. El estudio incluyó 7.466 mujeres de 18 a 25 años que fueron aleatorizadas a recibir ya fuera la vacuna bivalente, que en ese caso fue la vacuna Cervarix de GSK, o una vacuna control. Ambos grupos tenían que recibir 3 dosis de la vacuna, y las seguimos por un total de 4 años cada año. El asunto con este estudio fue que un 20% de las muchachas no recibieron las 3 dosis que les correspondían, y esto nos permitió evaluar qué pasaba cuando se aplicaban menos dosis de la vacuna. E hicimos el descubrimiento de que una dosis de la vacuna bivalente protege contra infección persistente, también como lo hacían 2 o 3 dosis de la vacuna. Si nos enfocamos en la eficacia de protección contra infección persistente contra el virus del papiloma 16 y 18, vemos que la eficacia no varía por grupo, ya sea que hayan recibido 3, 2 o una dosis. Y en el grupo que recibió una dosis, aunque los números son pequeños, porque eran 20% de las mujeres que recibieron 2 y una dosis, vemos que 15 mujeres que recibieron la vacuna control desarrollaron infección persistente contra ninguna mujer de las que recibieron la vacuna contra el virus del papiloma humano. Por supuesto, este hallazgo era muy importante y nosotros lo continuamos siguiendo en el tiempo, y 11 años después de que las mujeres habían recibido la vacunación, nosotros hicimos otro análisis que nos interesaba saber, 11 años después de que se recibió 1 o 3 dosis de la vacuna, ¿encontramos o no encontramos infección a nivel del cuello del útero?
Y podrán ver en la barrita azul que para protección contra el virus del papiloma 16 y 18, la eficacia es muy semejante, ya sean se hayan recibido 3 dosis o una dosis. Y también observamos protección, lo que llamamos protección cruzada, porque está la vacuna bivalente, observamos protección contra la infección contra el virus del papiloma 31 y 45 para las mujeres que recibieron 3 dosis y las que recibieron una dosis. Esto estamos hablando 11 años después de la vacunación. Y infección a nivel del cuello del útero. También evaluamos la concentración de anticuerpos a través de los años, y en este gráfico podemos ver acá está la concentración media de anticuerpos contra el virus del papiloma 16 graficado contra el tiempo, y podemos observar que las mujeres que recibieron 3 y 2 dosis de la vacuna tienen una concentración media de anticuerpos muy semejante, y esto fue lo que hizo, además de otros estudios de parte inmunológica que se hicieron por otros estudios, de que se pasara la recomendación en lugar de 3 dosis a 2 dosis para todas las vacunas. Y lo otro que es importante observar es que las mujeres que recibieron una dosis de la vacuna, el título de anticuerpos era muy estable, pero eso sí, más bajo que para las mujeres que recibieron 2 dosis. Entonces, la alta eficacia contra infección sugiere que niveles inferiores de anticuerpos no necesariamente significan una protección inferior, porque estamos viendo niveles de anticuerpos menores, pero estamos observando protección a nivel del cuello del útero. Sí. Acá, pues bueno, nosotros hemos seguido este grupo de mujeres por en este momento 18 años. Acá les estoy mostrando los datos a 16 años en cuanto a la concentración media de anticuerpos, y a 16 años después de que las mujeres recibieran una dosis de la vacuna, estamos observando que la concentración media de anticuerpos se mantiene muy estable. Sigue siendo menor de 3 dosis, pero lo importante es que se ha continuado estable a través de los años. Ya tenemos las mujeres ya completaron la visita de los 18 años y están por iniciar la visita a los 20 años. Entonces esperamos poder completar la información 20 años después de que reciban una dosis, para compararlas con el grupo que recibió 3 dosis. Bueno, recordarles que este estudio de Costa Rica era un ensayo clínico, y que todas estas observaciones y estudios sobre una dosis son un análisis ad hoc dentro de este ensayo clínico. Hay otro estudio, que es el de la India, que se inició un poquito después, unos 2 o 3 años después del estudio del CBT de Costa Rica, y ellos lo que buscaban en ese entonces era evaluar si 2 dosis de la vacuna eran no inferior a 3 dosis de la vacuna, esto en cuanto a eficacia, y durante la fase de vacunación el estudio lo detuvieron, y eso hizo que las mujeres, unas recibieran, las que cada 3 dosis recibieran 2 dosis así, entonces terminaron con grupos que recibieron 3, 2 o una dosis de la vacuna. El estudio reinició, y 10 años después ellos evaluaron la eficacia de la vacunación para cada uno de estos grupos contra infección persistente, y observaron hallazgos muy parecidos a los de Costa Rica, que básicamente la eficacia contra infección persistente no varía para ninguno de los grupos, es muy semejante y es bastante alta. Lo interesante con este estudio de la India es que ellos utilizaron la vacuna Gardasil, o sea, la cuadrivalente, y estaban observando los mismos hallazgos del estudio de Costa Rica, que utilizó la vacuna Cervarix. Pues bueno, dado la importancia de la salud pública que se tiene con este hallazgo de que una sola dosis puede ofrecer la misma protección que 2 y 3 dosis, iniciaron ensayos clínicos para evaluar específicamente este hallazgo.
Entonces está un estudio bastante reciente, que es el estudio Kenchi. Es un estudio que se está realizando en Kenia, que incluye mujeres entre 15 y 20 años. Y acá lo que les estoy mostrando, lo que ellos hicieron fue reclutaron alrededor de 2.200 mujeres, y estaban divididas en 3 grupos. De manera aleatoria ellos recibieron ya fuera la vacuna Cervarix, la bivalente, la nonavalente, que es la Gardasil 9, y había un grupo no vacunado que recibió una vacuna control. 18 meses después ellos evaluaron la eficacia de la vacuna, y para la vacuna nonavalente y la bivalente observaron una eficacia altísima, o sea, cuando la comparan contra el grupo no vacunado, estamos diciendo que encuentran eficacias del 97%, lo cual quiere decir que entre el grupo de mujeres que recibieron la vacuna nonavalente encontraron solo una mujer que desarrolló infección persistente incidente durante estos 18 meses, al igual que las mujeres que recibieron la vacuna de Cervarix. También evaluaron la eficacia de la vacuna nonavalente en la protección de los 7 tipos carcinogénicos, y la eficacia baja un poco, pero sigue siendo bastante alta, es prácticamente cercana al 90% para la protección contra estos otros tipos. Eso es en cuanto a eficacia, protección a nivel del cuello del útero. Hay un estudio que se llama DORIS, que se está haciendo en Tanzania, que lo que tiene muy importante es un estudio de respuesta inmunológica, pero que evalúa la respuesta inmunológica de una dosis versus 2 dosis, pero en el grupo prioritario de vacunación, que son las niñas de 9 y 14 años. Entonces, son los datos de respuesta inmune, donde ellos lo que evalúan es que la seropositividad de las niñas que reciben una dosis, si eso no es diferente a la seropositividad de las niñas que reciben 2 dosis. Y ellos encuentran que no hay diferencia para el virus del papiloma 16, pero sí no lo pudieron comprobar para el virus del papiloma 18. Sin ver esto en cuanto al virus del papiloma 18, en cuanto a los anticuerpos, el 98% de las niñas que recibieron una dosis se reconvirtieron, o sea, altísimo. Sin embargo, no alcanzaron la significancia estadística para decir que no había diferencia. Este estudio de DORIS, que es de respuesta inmunológica en niñas, además nosotros hicimos un análisis conjunto con ellos, donde comprobamos que la concentración de anticuerpos contra el virus del papiloma 16 y 18 en las niñas que recibieron una dosis era de hecho superior a la concentración de anticuerpos de las mujeres de la cohorte del CBT, en las que hemos reportado protección. Entonces eso quiere decir que el nivel de anticuerpos de las niñas que recibieron una dosis era 1.3 veces mayor que las mujeres en el CBT, eso en la visita a los 3 años. Y también ellos hicieron este análisis en el estudio de la India, donde reportan que las niñas tienen una concentración de media de anticuerpos 2 veces mayor que las mujeres en la India. Aquí se está, para verlo visualmente, esto es contra el virus del papiloma 16, aquí estamos observando, esto es para Costa Rica, la comparación de DORIS versus Costa Rica, y aquí se observa que los anticuerpos son mucho más altos, bastante más altos en las niñas. Esto es para el virus del papiloma 16, esto es para los anticuerpos contra el 18 y igualmente en el estudio de la India. Entonces acá es para la vacuna CBT, recuerden que la vacuna es Cervarix, y la India la vacuna Gardasil. Entonces todos estos estudios fueron evaluados por la OMS, y esto hace que en el 2022 la Organización Mundial de la Salud actualice la recomendación y le indica a los países que pueden utilizar un esquema de 1 o 2 dosis para el grupo prioritario de las niñas de 9 a 14 años, que pueden utilizar un esquema de 1 o 2 dosis para las mujeres de 15 a 20 años y 2 dosis con un intervalo de 6 meses para las mujeres mayores de 21. ¿Y por qué para las
las mujeres mayores de 21 se siguen utilizando 2 dosis porque el estudio Kenji, que es el que evalúa la eficacia, incluía mujeres hasta los 20 años. Entonces la recomendación no cambió para bueno, sí cambió, que la bajó de 3 a 2 dosis para las mayores de 21 años, y para personas inmunocomprometidas, incluidas aquellas con VIH positivas, deberían recibir 3 dosis. Si esto no fuera factible, porque 3 dosis es costoso, deben recibir al menos 2 dosis de la vacuna. Y todas estas recomendaciones y estos esquemas aplican para niños y hombres. En el caso de la OPS, lleva más allá la recomendación, y lo que están recomendando es que todos los países de las Américas, que todos deben garantizar que las niñas entre 9 y 14 años reciban al menos una dosis de la vacuna, y que todos los países la incluyan. Recordar que esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud es una recomendación fuera de la etiqueta de las vacunas. De todas las vacunas que están aprobadas, las 6, ninguna tiene su etiqueta pues una recomendación de una dosis. Esto es recomendación de la OMS. En los últimos años, 22 hasta ahora, se ha dado cada vez más países van cambiando su esquema de vacunación y se van apegando a la recomendación de la OMS, y actualmente 56 países utilizan esquemas de una sola dosis en el Programa Nacional de Vacunación, esto en las niñas de 9 a 14 años. La gran mayoría de los países que ya incluyen una sola dosis son los países de América, que compran las vacunas a través de la OPS. Pero es importante resaltar que países de ingresos altos como Australia, el Reino Unido y Canadá ya se han pasado a un esquema de una dosis. Bueno, tomando en cuenta todas estas, a pesar de que ya existe la recomendación, pues hay necesidad de más evidencia científica, porque todo esto es bastante reciente, y se debe generar más evidencia sobre la inmunogenicidad, la eficacia, efectividad y la duración de la protección a largo plazo de los esquemas de una sola dosis de la vacuna. Esta evidencia se debe generar en niñas de 9 a 14 años, en niños, en mujeres y hombres. Niños y niñas menores de 9 años no se tiene mayor información, y en las personas inmunocomprometidas. Entonces, tomando en cuenta la importancia que tiene toda la estrategia de eliminación del cáncer cervicuterino a nivel mundial para un problema de salud pública que no se termina de resolver y se puede resolver, en Costa Rica estamos haciendo varios ensayos clínicos, varios estudios relacionados todos a que se complementen para dar la información que se necesita sobre la protección de una sola dosis. Y les voy a presentar acá los 2 estudios principales. Está el estudio Escudo, que es un ensayo clínico de no inferioridad que está evaluando una dosis versus 2 dosis en niñas de 12 a 16 años, y también está evaluando la eficacia contra mujeres no vacunadas. Y el estudio PRISM lo que pretende es evaluar el beneficio que una dosis puede dar, pero en mujeres adultas de 18 a 30 años. Les voy a presentar brevemente los estudios. El estudio Escudo, como vimos, el objetivo principal es evaluar esto. Es el único estudio que hay a nivel mundial que está evaluando la no inferioridad de una dosis versus 2 dosis en cuanto a la protección contra infecciones persistentes contra el virus del papiloma 16 y 18. El estudio es muy grande en tamaño por ser de no inferioridad, incluyó a 20.300 mujeres, inició en el 2018, y todas estas niñas de 12 a 16 años vinieron a su primera visita, donde las aleatorizamos a que recibieran ya fuera la vacuna Cervarix o la vacuna Gardasil 9. 6 meses después se les hizo una segunda aleatorización y se les asignó a que recibieran 1 o 2 dosis de la vacuna. Como el estudio es ciego, para mantener el ciego, a las mujeres que se asignó al grupo de una dosis se les aplicó una vacuna control, que es la vacuna Dacel, que protege, que sí ofrece un beneficio a este grupo de edad. Todas las niñas se han seguido inicialmente se seguían por 4 años, cada 6 meses, y se están recolectando la muestra principal. Es una muestra autotomada de células cervicovaginales,
también da muestras de orina y muestras de sangre. Para evaluar el segundo objetivo, que es evaluar la eficacia de una dosis comparada con mujeres no vacunadas, incluimos al inicio del estudio una encuesta epidemiológica para evaluar la frecuencia la prevalencia de la infección en mujeres de 17 a 20 años. Iban a hacer un control para evaluar la eficacia y se les ofreció de torno a la vacuna con un beneficio. Ese era el diseño original del estudio. Sin embargo, como les conté, el estudio inició en el 2018 y en eso pues llegó la pandemia y nos dio mucha preocupación sobre los posibles efectos sobre el estudio, principalmente porque podía disminuir la adquisición de nuevas infecciones por el virus del papiloma humano en la población y en las mujeres del estudio, y podríamos no tener suficiente poder estadístico para comprobar los objetivos principales del estudio. Y esperamos que se diera una disminución en la adquisición de nuevas infecciones por las restricciones establecidas, las medidas de distanciamiento, porque cerraron los centros educativos. Recordemos que las mujeres del estudio tenían 12 a 16 años. Y también podía darse un posible efecto ulterior, haciendo que la tasa de infección observada en la encuesta epidemiológica que hicimos al inicio fuera diferente si esa encuesta epidemiológica lo hubiéramos hecho al final del estudio. Por esta razón modificamos el diseño del estudio, agregamos un año más de seguimiento, porque eso hace que las mujeres tengan más edad, entre más edad, más infección con el virus del papiloma humano, y agregamos una segunda encuesta epidemiológica. El estudio, pues ya la gran mayoría de las mujeres están alcanzando los 5 años y esperamos tener ya los primeros resultados del estudio en estos meses que vienen. Ya se está realizando todo el testeo de las muestras cervicovaginales. Y el estudio PRISMA es un estudio que busca acelerar la prevención del cáncer de cervicouterino, buscando expandir la recomendación de la vacunación con una sola dosis que llegue hasta la edad de 30 años. Entonces, incluimos en el estudio a 5.000 mujeres de 18 a 30 años en áreas geográficas totalmente diferentes de las del estudio SCOOP, y estas mujeres vinieron a una visita inicial donde se tomaban muestras para poder ver en la visita base si tienen o no tienen infección contra el virus del papiloma humano, y 3 meses después venían a la visita de vacunación, y ahí fueron aleatorizadas a recibir ya fuera la vacuna Gardasil 9, la vacuna Cervarix, y hay un grupo control que no recibe la vacuna contra el virus del papiloma humano. Las mujeres son seguidas cada 6 años, por un total son seguidas cada 6 meses, por un total de 3 años. De igual forma, ellas se autorrecolectan células cervicovaginales. La diferencia con el estudio escudo es que acá estamos recolectando también células del ano y la boca, lo que nos permitirá evaluar la eficacia de la vacuna en una dosis en el cervix, el ano y la boca. Entonces, en conclusión, estos estudios de Costa Rica y nosotros que estamos realizando incluyen más de 25.000 participantes. Estamos esperando ansiosamente los resultados del estudio SCOOP, que podrá dar la respuesta definitiva de si una dosis es equivalente a 2 dosis en el grupo prioritario de vacunación. Y el estudio PRISMA puede acelerar el impacto de la vacunación contra el VPH si se demuestra beneficio en mujeres hasta los 30 años. Vemos que hasta los 30 años están como en el limbo, ¿verdad? Están en los programas de vacunación ni entran en los programas de tamizaje, y todavía podrían recibir buen beneficio de la vacunación, siempre y cuando la costo beneficiosa. En cuanto, ya para finalizar, me gustaría repasar un poquito todo lo relacionado a la prevención secundaria, en línea con las metas de la OMS. Para cumplir con las metas de eliminación de la OMS, los países deben avanzar hacia el tamizaje con pruebas de alto rendimiento, es decir, utilizar la prueba del virus del papiloma humano y dejar de utilizar la citología o Papa Nicolau. En Costa Rica, por ejemplo, se sigue utilizando la citología, y en diciembre del 2023 cambiaron las guías nacionales y poco a poco todo el sistema de salud se está pasando a realizar
la prueba de BPH. Pero es de reciente introducción y esperamos que poco a poco todos los países de Latinoamérica se vayan pues, pasando. Para valorar un poquito lo que implica las diferentes pruebas de tamizaje, quiero presentarles un par de resultados del estudio Stampa, que es un estudio multicéntrico de tamizaje contra el virus del papiloma humano que está evaluando métodos de triage en mujeres de 30 a 64 años. Este es de triage, como decía, la segunda prueba que se utiliza luego de una prueba de BPH positiva. Se está realizando en Latinoamérica en 11 centros de estudio. Quería recordarles que cuando evaluamos el desempeño de pruebas de tamizaje, por lo general se evalúa la sensibilidad de dichas pruebas, y la sensibilidad lo que busca es evaluar la probabilidad de que una prueba, cuando da positiva, realmente detecte la enfermedad, y la especificidad lo que busca es evaluar la probabilidad de que si la prueba da negativa, que realmente no haya enfermedad. Estos son datos del estudio de Stampa que incluyen a 30.000 mujeres de 30 a 60 años que muestran el desempeño de la citología como método primario para el tamizaje de NIC3 o más. Acá podemos observar que la sensibilidad global para los 11 sitios del estudio, ya cuando está ajustada, modelos ajustados, anda alrededor del 56%. Esta sensibilidad era muy diferente entre los 11 sitios y era muy baja para 4 de los sitios, o sea, era menor al 50%, lo cual quiere decir, para 4 de los sitios, lo cual quiere decir que era como tirar una moneda y ver que salía en la citología. Y pocos sitios tenían una sensibilidad alta. En cuanto a la especificidad para detectar NIC3, la especificidad es bastante alta, como se espera para la citología, anda en el 96% y es bastante más estable, por decirlo así, más congruente entre todos los sitios. Cuando evaluamos el desempeño de la prueba de BPH, vemos que como método primario de tamizaje para detectar NIC3, que la sensibilidad es muy alta, que es muy parecida para todos los centros, y esa sensibilidad ya ajustada en el modelo anda en el 98%. En cuanto a la especificidad, si es más baja, anda por alrededor del 88%, y sí varía un poquito para cada uno de los sitios. Recordarles que estas son las recomendaciones de la OMS en cuanto al tamizaje primario, que se debe utilizar una prueba de detección de alto desempeño, especialmente la prueba de pH que detecta el ADN. Puede ser tomada por personal de salud o puede ser autotomada por la mujer. La prioridad del tamizaje son las mujeres de 30 a 49 años, porque esas son las mujeres que vimos que están en el pico de tener precáncer. Y la edad de inicio debería ser a los 30 años y debe hacerse cada 5 a 10 años. Y todo esto siguiendo pues, el curso de la historia natural de la enfermedad. Entonces el tamizaje debe ir tratando, ¿verdad?, en la línea azul, tratar de conseguir los máximos precánceres posibles para poderles ofrecer tratamiento y eliminar la posibilidad de que se haga un cáncer invasor. En cuanto a la población general, como la prueba de pH tiene una especificidad más baja que la citología, es decir, que da muchos falsos positivos, en el sentido de que si la prueba da positiva no significa que una mujer vaya a tener enfermedad. Para saber realmente cuáles tienen un riesgo aumentado de tener precáncer o cáncer, es necesario, en la medida posible, hacer una prueba secundaria, si está disponible. Las pruebas secundarias se pueden utilizar, es el genotipeo parcial, lo que andamos buscando es detectar el virus del papiloma 16, que definitivamente da un riesgo mayor en una mujer mayor de 30 años si se detecta, porque quiere decir que lo más seguro es una infección persistente. Y pues bueno, se buscan el 16 y el 18, que son los más carcinogénicos. Sin embargo, hay pruebas que ofrecen más tipos. Se puede utilizar la colposcopía como un método secundario, y la
citología, que sabemos que la citología tiene alta especificidad. En cuanto a la población general, se deben utilizar las pruebas de VPH que se basan en la detección de ADN de los tipos de VPH carcinogénicos, es decir, los 12 tipos que están catalogados como carcinogénicos. Algunas pruebas detectan además el 66 y el 68, que son probables o posibles carcinogénicos. Estas pruebas pues se pueden utilizar, es aceptable, pero no es lo preferido. Lo preferido es utilizar una prueba que solo detecte los 12 tipos carcinogénicos. Es muy importante en las pruebas de VPH que es inaceptable utilizar pruebas que detecten tipos de bajo riesgo. Esto ha sido, de hecho, algo bastante difícil en Costa Rica de eliminar, pero ya con las nuevas guías esperamos que se haga, porque los laboratorios clínicos utilizan pruebas de VPH que detectan todos los tipos y ninguno de esos ofrece, no tiene riesgo alguno para desarrollar cáncer de cervix, pero al detectarse hace que la mujer se asuste, reciba sobretratamientos y un montón de cosas. No deben tomarse muestras a los hombres ni realizarles pruebas de VPH, y no deben utilizarse pruebas que detectan los anticuerpos para el tamizaje. Y ya para cerrar, pues el cáncer cervicuterino es una enfermedad prevenible y curable, y por dicha hoy contamos con el conocimiento que lleva años, muchos estudios generando ese conocimiento, y se cuenta con las herramientas necesarias para detener el sufrimiento y la muerte de mujeres por esta enfermedad, y realmente se puede eliminar el cáncer cervicuterino como un problema de salud pública a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que les quería contar. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su presentación. Mencionar al auditorio y a todos los médicos que están conectados que existe un registro en la plataforma, existe un registro en la transmisión para poder realizar la asistencia a esta sesión. Doctora, nuevamente muchas gracias. Tenemos unas preguntas de los asistentes virtuales, tanto de México como de Centroamérica. Una de las primeras preguntas es: ¿considera conveniente la aplicación de refuerzos después de años de la primera aplicación de la vacuna? Y si es así, ¿después de cuántos años tendríamos que realizar este refuerzo? Por el momento no se está recomendando, ¿verdad? Sino que lo que se hace es que, es decir, en una adolescente que no se sabe si ha recibido o no la vacuna, ahí sí pues, se le aplica. Pero en este momento no hay ninguna recomendación de refuerzos. Porque si ustedes recuerdan la gráfica del título de anticuerpos, de la concentración de anticuerpos, 16 años después, no se ve que vaya a disminuir en los próximos años, se mantiene bastante estable. Si hubiera una caída o una disminución en la eficacia, o sea, en la protección contra infección a nivel del cuello uterino, ahí sí habría que aplicar un refuerzo, pero hasta el momento eso no se ha observado en ninguno de los estudios. Ni para una dosis, ni dos dosis, ni tres dosis. Sí, justamente, y esto contesta la segunda pregunta de la doctora Sara, es que si ya tiene el esquema completo de tetravalente, ¿cuántas dosis de nonavalente hay que aplicar? Creo que nos ha contestado esa respuesta. Tenemos otra pregunta del auditorio. Las pacientes que se les ha realizado un procedimiento por una lesión de alto grado o de bajo grado, ¿deberían vacunarse? Lo que se ya tienen una lesión. Lo que sí se sabe con certeza es que si una mujer tiene una lesión, ya tiene la infección. Y estas son vacunas profilácticas, o sea, no va a eliminar una infección que ya está presente. Sin embargo, si hay estudios que tienen evidencia, entre más joven la mujer puede adquirir nuevas infecciones. Entonces, si se vacuna, esa vacuna lo que le va a prevenir son nuevas infecciones, no la que tiene. Sin embargo, entre mayor edad, más probabilidad de que la mujer ya se haya expuesto a ese virus de papiloma u otros
virus del papiloma. Entonces hay que enfocarse en las mujeres mayores en que cumplan con el tamizaje. Y eso es lo principal, pero nada pasa con que se vacunan. Pero hay que tener muy claro que no va a eliminar una infección que esté presente. Claro, y seguramente también aquí es importante saber el tipo de vacunación que recibieron, si fue Cervarix, si fue Gardasil, que justamente es lo que se está comentando, ¿no? Esta protección contra estos serotipos ya está dada seguramente por estas vacunas. Sin embargo, la no valente podría cubrir algunos serotipos que no recibió si fue un esquema de Cervarix. Y una pregunta igual del auditorio, con toda esta información, con estos estudios, ensayos clínicos que mencionó, Escudo, Prisma, Estampa, en este momento tenemos información suficiente para aplicar solo una dosis de vacuna, porque la postura de la OMS dice una o dos dosis en estas poblaciones de 9 a 14, de 15 a 20 y más de 21. ¿Qué podría comentarnos usted al respecto? Para que la OMS diera la recomendación es que hay evidencia suficiente. Sin embargo, no es contundente, por decirlo así. Se ocupa, esperamos que el estudio Escudo aporte esa información que ocupa la OMS para dar la recomendación final. Sin embargo, estas son recomendaciones de la OMS, no cambia la etiqueta de la vacuna. Para que cambie la etiqueta de la vacuna, esto lo tiene que hacer cada una de las casas farmacéuticas. Entonces, bueno, se requieren los resultados de Escudo y se requiere más tiempo. Que cada uno de los estudios, Kenchi, Doris y Escudo, con Prisma, continúen en el tiempo y provean más datos en cuanto a la durabilidad de la protección y la durabilidad del nivel de anticuerpos. Pero sí es suficiente evidencia para que cambiara la recomendación. Y lo que se busca al final es acelerar la vacunación y la introducción de la vacuna en todos los países. Sí, claro, de acuerdo. Preguntan también aquí los asistentes, agradecemos que se hayan conectado igual de México y de varias de países de Centroamérica y ¿por qué no realizar pruebas de VPH de bajo riesgo en el contexto de una condilomatosis? Regularmente son serotipos de bajo riesgo en hombres homosexuales, porque también existe patología anal. ¿Por qué no realizar? Sí, en el caso de las verrugas, muchos diagnósticos pura clínica, ¿verdad? No es necesario hacer pruebas de detección del virus del papiloma. Y sinceramente sí causan más daño que beneficio. Digamos, una mujer que no se le ve una verruga ni nada por el estilo, hacer una prueba que detecte virus de bajo riesgo, porque eso conlleva mucho estrés innecesario a la mujer, sobre tratamientos, gasto de dinero de manera innecesaria para la atención de la mujer o del hombre. Si son verrugas, a pura clínica. Sí. Claro. Y es importante mencionar al auditorio que existe población especial, poblaciones que debemos de continuar aún con el esquema de 3 dosis, pacientes con infección con VIH, pacientes que tienen hombres que tienen relaciones hombres con hombres, son grupos especiales, y no perdernos de las recomendaciones generales que da la OMS tanto para hombres como mujeres. Sí, de acuerdo, doctor. Ahí yo dije que no se recomiendan hombres, pero sí para el tamizaje de cáncer de ano en población VIH positiva, sí está toda la evidencia del estudio que sí lo recomienda. Hay otra pregunta que seguro no las comentó en la sesión, solo para aclararla: ¿cuál es el tiempo de protección de una vacuna de dosis única versus una nonavalente? Bueno, los estudios de una dosis
tienen evidencia de protección a nivel del cuello del delito forestales. El estudio de Costa Rica usó la CEPAX, tenemos datos a 10 años. El estudio de la India tiene que evaluó la vacuna Gardasil, que es la cuadrivalente, tiene también datos a 10 años y están prontos a publicar los datos a 15 años. En cuanto a la no navalente, sí, los estudios son el estudio Kenchi, que lleva unos 3 años de seguimiento, y el estudio Escudo, que también va a dar datos a 5 años. En cuanto a una dosis con la no navalente, esa lleva menos tiempo de evaluación. Sí, claro, aún no tenemos información de la no navalente, porque recuerden que es un esquema que relativamente reciente. A México tendrá entre 6 meses o un año que llegó, no sé en Costa Rica cuánto tiempo ya tienen con la no navalente. Como un año, pero es muy costosa y casi no se utiliza. Claro, y un par de preguntas se pueden agrupar. En una se menciona que hasta qué edad se puede aplicar la vacuna, y si a los 45 años, hasta los 45 años o después de los 45 años, ¿cuál sería su opinión o su recomendación respecto a los tiempos en edad? Sí, hay que revisar el inserto de cada vacuna porque varía, ¿verdad? Depende a qué estudios tienen, pero la Gardasil, por ejemplo, sí se recomienda hasta los 45 años. Pero está indicada, sí, está indicada para cubrir hasta los 45. Sí, de acuerdo. Incluso una de las empresas que produce Gardasil o nonavalente, pues dice que individualicemos igual cada caso y cada paciente, ¿no? En otra pregunta se menciona que ¿qué opina usted al respecto de la aplicación de la vacuna, donde ya existe una lesión? Creo que ya lo habíamos respondido hace un momento. Y respecto a los esquemas de vacunación en los hombres, igual lo acabamos de mencionar, pero no sé si me gustaría que puntualizara un poquito respecto a este Sí, en tópico. cuanto a los hombres, se siguen toda la recomendación que da la OMS para la vacunación en las mujeres se aplica para los hombres de igual forma. Y de hecho, la recomendación, no sé si conocen el Código Latinoamericano contra el Cáncer, que se acaba de publicar, que da varias acciones que la población en general puede hacer para prevenir bajar su riesgo de cáncer, no solo de cáncer de cervix, sino en general. Recomienda que en los países vacunen a niños y niñas antes del inicio de la actividad sexual. Entonces, lo ideal es que poco a poco los países comiencen a incluir en sus programas nacionales la vacuna contra los niños, la vacuna contra el VPH para proteger a los niños. Claro. Y una de las penúltimas preguntas del auditorio es: ¿cuál es el intervalo entre cada dosis? Si ya pasó un año entre la primera dosis y la segunda, ¿se tiene que reiniciar el esquema o qué procede en esos casos? No, el esquema son con 6 meses de intervalo mínimo, o sea, no darlo antes de 6 meses, pero no hay límite máximo, por decirlo así. Entonces, en el momento que depende de cada país, ¿verdad? Si el país lo que recomienda es una dosis, pues una dosis, pero si dentro del esquema el país recomienda 2 dosis, la segunda dosis se coloca en el momento que se den cuenta que no tiene completo las 2 dosis que tiene el programa nacional. No hay límite máximo para aplicar esa segunda dosis y no tiene que ser con el mismo tipo de vacuna con que inició el esquema, sino con la que esté disponible. O sea, reiniciar el esquema. No reiniciarlo, sino aplicar la segunda dosis. La dosis correspondiente que no se aplicó. La dosis que no se aplicó. Ok. No sé si alguien más del auditorio o de los asistentes virtuales tenga alguna pregunta al respecto. En lo que se animan a preguntar,
Nuevamente recordarles que existe un registro para su asistencia, para su constancia correspondiente. Agradecer nuevamente a la doctora Carolina Porras. ¿Y qué mensaje nos podríamos llevar a casa, doctora, para practicar o para recomendar en el día a día a nuestras pacientes? Nuestros pacientes nos van a preguntar: una dosis, 2 dosis, 3 dosis. ¿Cuál sería uno de los mensajes para recordar y para llevar a casa en el día a día? Pues bueno, que hay evidencia suficiente, tanto así que la OPS está recomendando que todos los países incluyan al menos una dosis de la vacuna en sus programas nacionales, lo cual quiere decir que podemos vacunar con una sola dosis. Y está muy comprobado que es costo beneficioso aplicar aunque sea una dosis en comparación a no vacunar. Esto para disminuir el riesgo de cáncer de cervix en el futuro. Yo tengo una niña de 9, ya va a cumplir 10 y sin duda alguna a los 10 años le voy a poner una dosis y yo la dejaría con una dosis, estaría tranquila. Sí, para los pacientes, darles ese enfoque de que las mayores de 30 de verdad cumplan con la detección temprana, que se realiza una prueba de pH cada 5 años y vacunar a los adolescentes. Eso es las dos cosas que hay que hacer. Adolescentes, niños y niñas. Es correcto. Hombres y mujeres, fortalecer estas metas y fomentar las metas de la OMS. Creo que al final del día todos nosotros buscamos ese objetivo, ¿no? La reducción del cáncer cervicuterino propiamente, el tratar las lesiones preinvasoras, fortalecer los esquemas de tamizaje y la vacunación, evidentemente. El doctor Miguel nos comenta aquí en el chat que si se pueden combinar diferentes vacunas, Cervarix, tetravalente, nonavalente. Sí, de hecho, bueno, la CDC lo recomienda en el caso de que no se sepa cuál era la vacuna con que inició el esquema. Se puede aplicar la Gardasil y luego la nonavalente y no hay ningún problema, o Cervarix y la nonavalente. En general no se ha observado que haya ningún problema. Y recordar la cobertura que tiene cada tipo de vacuna o de serotipos, en este caso Cervarix versus tetravalente y nonavalente, ¿no? Aquí la doctora pregunta que por qué no vacunar a una paciente después de los 45 años. Bueno, como usted indicó, hay que verlo todo individual. Sin embargo, ya es poco el beneficio que ofrece por 2 razones. Una es porque lo más seguro ya se ha infectado. Entonces ya es un beneficio, va a recibir poco beneficio porque es una vacuna preventiva. Y lo otro es que como vimos todo el diagrama de la historia natural del virus, pueden pasar hasta 20 años para que desde el momento de la infección, esa infección persista lo suficiente como para desarrollar lesiones precancerosas y cáncer. Entonces ya a los 45, después de los 45 es menos como la probabilidad de que llegue a desarrollar cáncer de cervix por una infección que va a adquirir en el futuro. Sí, de acuerdo. Y bueno, la etiqueta de la vacuna llega hasta los 45. Ya sería aplicarlo fuera de la etiqueta. Sí, y recordar la mayoría de los médicos asistentes que la efectividad, evidentemente no tenemos dudas en la protección de una paciente de 9 a 12 años sin exposición al virus, sin inicio de actividad sexual, versus una paciente de 25 años que ya ha tenido actividad sexual, que seguramente ya está expuesta al virus, ¿no? Ahí la protección seguramente será en menor porcentaje versus una paciente que no tiene exposición al virus. Sin embargo, existe cierta protección
probablemente contra estos serotipos que no está expuesta o expuesto el paciente, ¿no? Si está expuesto al serotipo 16 o 6, pues la vacuna nonavalente le confiere esta protección contra el resto de los serotipos que no tiene exposición. Entonces, sí, también considerar cada caso, cada escenario, y comentarlo al paciente, a la mamá, de estos beneficios de la vacunación versus no tener el esquema de vacunación. Sí, tiene que ver, bueno, muchas cosas, mucho también es el costo. ¿Cuánto voy a pagar para el beneficio que voy a recibir? Por supuesto, todas estas recomendaciones son con salud pública y siempre la población prioritaria son los adolescentes, niños, hombres y mujeres que reciban toda la vacuna. Ahí sí les va a dar la máximo beneficio, porque no han adquirido la infección porque no han iniciado actividad sexual. Conforme ya aumenta la edad, pues una mujer siempre, si sigue su actividad sexual, siempre va a estar expuesta y puede adquirir en el futuro tipos de virus del papiloma que la podrían proteger si se vacuna. Sin embargo, si uno da la recomendación, vaya vacúnese, y la vacuna cuesta, bueno, acá en Costa Rica andan unos $150, solo una dosis y tiene que aplicarse 2, pues no necesariamente valga el dinero para el beneficio que le va a dar. Todo depende. Y la última pregunta, doctora, ¿usted conoce la vacuna Silgard de VPH? La verdad, yo no la he escuchado, no sé si usted. No la he escuchado. Creo que la doctora nos comentó las vacunas al inicio de la sesión, las principales vacunas que están aprobadas como vacunas profilácticas. Igual, hay estudios que hablan de las vacunas terapéuticas. Insisto, ahorita estas son vacunas profilácticas aprobadas por FDA. No sé si alguien más del auditorio o de los que están conectados en línea tiene alguna pregunta. Sí, es bueno como aclarar que estas 6 que están aprobadas no están disponibles en todos los países, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Costa Rica solo se consigue en las farmacias la Gardasil y la Gardasil 9. Antes estaba registrada la Cervarix, pero ya no. Y esas son las que hay. Y en la gran mayoría de los países, pues esas son las que están disponibles. Okay. Bueno, no veo ninguna otra pregunta. Nuevamente, recordar que estas indicaciones son recomendaciones, que son para población general, no es para población de riesgo, poblaciones especiales, como ya comentábamos durante toda la sesión. Aún no existe evidencia que una sola dosis es suficiente, donde incluso la OMS y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan que al menos en este grupo de pacientes 2 dosis, idealmente es el esquema de 3 dosis. No sé si la doctora tenga alguna otra opinión al respecto. Para la población inmunocomprometida sí, hay que continuar con 3 dosis, y si no se puede 3 dosis, 2 dosis. Correcto. Doctora Carolina Porras, muchas gracias, agradecemos su participación. Tuvimos en línea más de 130 asistentes de diversas zonas y regiones de México, Centroamérica, Sudamérica. Bueno, pues nada más agradecerles la asistencia el día de hoy. Tenemos un diplomado teórico-práctico avalado por la UNAM a cargo de Comejic, por lo cual continuamos con las actividades clínicas, asistenciales y de práctica de colposcopía. Tenemos una siguiente sesión que será el 17 de septiembre. Enviaremos el link y la difusión del tema. La verdad es que fue un tema muy nutrido, muy importante, que podemos, al final del día, todos buscamos la reducción en las lesiones invasoras, tratar las lesiones preinvasoras y aumentar la cobertura. Recuerden que algo que mencionaba la doctora es la cobertura, tanto la
OMS menciona que a nivel mundial, los países en vías de desarrollo tenemos una cobertura solo del 13%, lo cual difícilmente vamos a alcanzar estas metas de la OMS que ya nos acaba de comentar la doctora y que todos nosotros conocemos, no tenemos duda de eso. Creo que sí tenemos que redoblar esfuerzos para ampliar nuestra cobertura. Evidentemente, una dosis versus no tener ninguna dosis, creo que no tenemos duda de esto, ¿no? Sin embargo, pues hay que considerar varios factores, entre ellos el acceso a la vacunación, el acceso a los tamizajes, el acceso a las pruebas de PCR o las pruebas de alto rendimiento que se tienen que hacer a partir de los 35 años y explicarle a este grupo de pacientes que no tendríamos que hacer pruebas antes de este tiempo, ¿no? Entonces creo que la doctora nos acaba de explicar con detalle todos estos estudios, los estudios que tienen. Esperamos tener pronto sus resultados del estudio escudo para pues saber cómo le fue a la población de su país y fomentar más estudios, más ensayos clínicos en nuestra población. Creo que al final del día es lo que nos va a brindar esta información. Doctora Carolina, ¿algún mensaje final que usted le gustaría hacer a los asistentes, a los ginecólogos que participaron el día de hoy? No, agradecerle la invitación. Como siempre, México es un país hermosísimo, me encanta cuando lástima que no me iba a seguir. No, seguramente la vamos a invitar, doctora, eso seguro, y nuevamente gracias por aceptar la sesión del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues si no hay ningún otro mensaje, pues agradecemos a todos su participación y las sesiones continúan en esta modalidad de transmisión. Recuerden realizar su registro para la asistencia. Doctora, muchas gracias. Comejic le da un abrazo y agradecemos su disposición, su tiempo y esta participación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches.